Me cae. Los buenas mandarín. Ahí va, se me escapa. Bien, ¿se acuerdan que los otros días llegamos hasta funciones? Hoy las vamos a ver más detalladamente, pero es interesante que podamos retomar lo que es el rol. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que somos educadores sociales? ¿Por qué? Porque esa educación social se genera a través de un proceso. ¿De qué? De interacción. O sea, yo tengo una relación con los otros para poder generar ese proceso educativo, que es esto que planteábamos, que somos educadores sociales. Es importante que pensemos que siempre esa relación la vamos a establecer con un sujeto, ¿sí? Con los sujetos sociales del trabajo social, que ¿cuáles serían los sujetos? Sí, pero ¿qué otros sujetos tiene el trabajo social? ¿Con qué otros sujetos nos va a tocar trabajar? ¿Con los ciudadanos? ¿Con quién más? Los ciudadanos en conjunto, ¿cómo se llaman? No. Grupo y comunidades, ¿sí? Esas son las tres instancias en las que vamos a trabajar. Obviamente, dentro de esas tener la familia, ¿no es cierto? Que ustedes les van a hacer el año que viene práctica de recursos de la comunidad, después grupo, después es comunidad y después familia. ¿Así, no? Sí, entonces, esos son los sujetos sociales con los que a ustedes les va a tocar vivir. Vivir, sentímeme, les va a tocar trabajar. Por eso siempre decimos que esa educación social va a ser intencionada. ¿Por qué? Porque dirigimos una acción hacia ellos. Y es un proceso de aprendizaje. ¿Por qué? Y porque tenemos que generar en los otros y en las otras, y en los grupos y en las comunidades, posibilidades de repensar sus prácticas. Por eso dice deconstruir y construir. ¿Sí? Deconstruir querrá decir entonces es deshacer lo que estamos haciendo o revisar lo que estamos haciendo y construir un nuevo proceso. Siempre junto a esos sujetos. ¿Tá? Por eso siempre insistimos en este proceso, en esta interacción y en este interjuego. ¿Sí? ¿Qué sigue por fin? Está bien, pero nomás. Sí, bueno, ahí dijimos, ¿se acuerdan que los trabajadores sociales entonces somos educadores sociales en un sentido de animar intencionalmente? O sea, lo hacemos específicamente, lo hacemos porque necesitamos generar ese proceso, ¿sí? Y porque es intencional, yo estoy teniendo una intención para trabajar con el otro, para poder deconstruir y construir junto al otro ese proceso que se necesita para salir de esa situación problemática que lo aqueja, ¿sí? Por eso siempre tenemos que tener presente que vamos a trabajar con otro elemento que es sumamente importante, y qué es la historicidad del sujeto. Ese sujeto tiene historia, no es un sujeto ahistórico. No existen los sujetos ahistóricos. Nosotros somos un sujeto histórico porque tenemos un proceso y sobre ese sujeto histórico vamos a poder deconstruir y construir, reconstruir esa manera de mirar la realidad, esa problemática social que lo aqueja o lo acompaña en ese proceso y que viene a pedir que nosotros intencionalmente lo acompañemos, ¿sí? Entonces, y siempre tenemos que tener presente que a la vez de su historicidad hay una cuestión global. Yo tengo que atender a todo ese sujeto, no solamente a una partecita como hacen los médicos especialistas. Ah, no, yo soy especialista de brazo. Si le duele otra cosa, vaya a ver a otra persona. En este caso, nosotros no. Nosotros tenemos que atender la globalidad y la historicidad de ese sujeto.
Es decir, vamos a trabajar con todos los aspectos de su realidad. Ahora, siempre teniendo en cuenta que ese aspecto de la realidad que vamos a abordar también va a estar atravesado por la organización en la que nosotros trabajemos, ¿sí? No todas las organizaciones atienden en forma integral a los sujetos. Por ahí, la organización que más atiende en forma integral al sujeto es salud. Después las otras tienen una intervención un poco más recortada porque tiene que ver con el aspecto de la realidad que ellos abordan. Por eso es que siempre decimos que volvemos al ejemplo de la casita, ¿no? Ese ciudadano que trabaja, esa trabajadora social, digamos, que tiene la posibilidad de intervenir en una repartición cualquiera, va a tener un solo aspecto o algunos pocos aspectos para abordar. Por ejemplo, la de vivienda. La de vivienda no trabaja otros conceptos que no sea tener una vivienda, acceder a una vivienda, ¿se entiende? Entonces ahí nos estamos recortando el espacio, ¿no? Esa área que es posible o susceptible de modificar, como vimos la vez pasada. Sí. Bien, siempre tenemos que pensar entonces que hay un sujeto con el que vamos a trabajar y con el que vamos a tratar de rescatar los aspectos positivos o las cosas que él puede trabajar, y a partir de así vamos a generar un proceso de reformulación de esa forma de abordar esa problemática que él tiene, y eso le va a llevar a él o ella, o ellos, o los grupos o las comunidades, a poder transitar ese proceso de forma distinta. Sí. Avánceme hasta funciones, por favor, porque esto ya lo vimos, lo estaba tratando de repasar hasta que usted... A ver. Sí, ahí. Bien. Lo que vimos hasta acá es entonces el rol del trabajador social. Ahora vamos a ver las funciones. ¿Qué tenemos que aclarar con estas funciones? Estas funciones fueron procesales, o sea, hay un proceso para que estas funciones se formen parte de nuestras intervenciones profesionales, e inicialmente, Torres Díaz, que está dicho por ahí, él hace una recopilación de todas las funciones que los y las trabajadoras sociales hemos cumplido históricamente. Y entonces las que vamos a ver, como bien dice allí, es un desarrollo histórico de esas funciones, y vamos a insistir con las que tenemos ahora. Incluso en el 2012 se publicó un artículo nuevo sobre funciones, que voy a tratar de ver si se los traigo a la próxima clase, donde se van agregando algunas otras funciones. Lo que pasa que también va a depender de cuáles sean las políticas públicas que se vayan desarrollando. Digamos, cuando nosotros tenemos un gobierno amplio que tiene la posibilidad de pensar en el bienestar de los sujetos y demás, vamos a estar pensando en otras funciones que no son necesarias solamente estas, sino pensar en la mediación, en el abordaje de las problemáticas ambientales y demás, que en muchos casos depende mucho si es que ese proyecto de gobierno tiene generada políticas públicas en las que vamos a trabajar nosotros, que puedan generarse otras funciones adicionales, ¿sí? Acá, como verán, tenemos por un lado la proveedora. En su momento, la disciplina ha tenido la función de proveer recursos. Por eso aparece como una de las primeras. Es decir, se le entregaba mercadería, se les entregaba ropa, se les entregaba colchones, se les entregaba este tipo de cosas, dependiendo del momento histórico. Hasta la década del 90, más o menos, todavía éramos proveedores. Hoy ya dejamos de ejercer esa función porque entendemos que eso se hace en la asistencia, y en tal caso lo que se hace es entregar la posibilidad de que puedan ir a buscarlo a otros lugares que no son trabajadores o trabajadoras sociales las que asisten, sino, por ejemplo, Cáritas, estos centros, ¿no? Cuando nosotros pensamos en un proyecto político que tiene abordaje integral,
no necesitas ser proveedor. ¿Por qué? Porque se supone que los ciudadanos y las ciudadanas adquieren esos recursos desde tener la posibilidad de sus propios ingresos, ¿sí? Entonces, pero obviamente, por ejemplo, ante desastres, hoy seguimos proveyendo colchones, chapa, bueno, este tipo de cosas. Pero no así, no somos proveedores permanentemente, esto es lo que quiero decir. Por eso dice proveer los recursos materiales que las personas sin recursos requieren. Ahora vamos a ver una definición distinta, que por ahí que la Yanela la está viendo este año recién en práctica de recursos, que es una autora nueva que nos está planteando los recursos desde otro lugar, ¿sí? La rehabilitadora, hoy sí seguimos siendo parte del proceso de rehabilitación de los sujetos, porque la intención es acompañar los procesos de aquellos ciudadanos o ciudadanas que, por ejemplo, sufrieron un accidente, ¿sí? Entonces necesitan rehabilitarse e incluso rehabilitar relaciones familiares, por ejemplo, ¿sí? Entonces uno va generando espacios con la idea de que esos ciudadanos puedan tener la posibilidad entonces de recibir un acompañamiento. La correctiva también es una función de hace mucho, y si ustedes ven las palabras que dicen ahí, corregir la disfuncionalidad, ¿de qué momento estaríamos hablando? ¿En qué momento histórico ocurría que corregíamos disfuncionalidades? ¿Se acuerdan? ¿Qué les parece? Esto ya lo vimos, por eso les pregunto, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy preguntando? ¿En qué momento de la historia del trabajo social corregíamos disfuncionalidades? Cric, 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 cric. Se va a asustar el doctor y no va a querer venir más, ¿eh? ¿Sí? ¿Cuándo corregíamos disfuncional? Ay, se le estaba por llevar al doctor el mate. Bien. Supuestamente se nos rendió el parcial, ¿no? Bien. Los y las trabajadoras sociales corregimos disfuncionalidades anterior a Mary Richmond. Había que ajustarlo al sujeto al medio. ¿Se acuerdan? ¿Qué se hacía? Para corregir la disfuncionalidad se los internaba, por ejemplo. ¿Sí? Disfuncionalidad es aquella que es una función. ¿Se entiende lo que es una función? Bueno, disfuncional es no tener esa función, es haber perdido esa función en cualquier lugar, sí. Y cuando decimos disfuncionalidad, fíjate, el concepto que lo acompaña es adaptación. Para que ese sujeto vuelva a adaptarse al medio, lo que se hacía es entonces generar en él todo el proceso que sea necesario para ajustarlo a la realidad donde vivía. Por ejemplo, los ciudadanos en situación de calle, se los internaba hasta que ellos mejoraban su calidad de vida, mejoraban su situación, ponerle que estuvieran enfermos y aprendían algún oficio. Entonces recién tenían la posibilidad de volver al medio, y en ese momento es también cuando hablábamos, que tiene mucho que ver con lo que fue la sociedad de beneficencia, que los internaba para que no se los vea porque eran feos y sucios. ¿Se acuerdan cuando decíamos estos sujetos? No estoy diciéndolo yo, lo dice la historia. Estos sujetos son feos y sucios y hay que esconderlos para que la sociedad no los vea. ¿Sí? Esa es la situación. Bien, la curativa y reparadora es más o menos como la de rehabilitación, reparar el malestar, pero siempre hablando en conceptos viejos, ya no se usa más el concepto de malestar social, a través de estudios sociales, diagnósticos, operativos, etc. Hoy esa función curativa o reparadora nosotros la trabajamos más
en el aspecto de elaboración de proyectos con la idea de mejorar las condiciones ambientales y demás, pero nunca pensar en que estamos curando, porque nosotros no curamos a nadie, ¿no? O sea, yo siempre digo que el trabajador o la trabajadora social tiene la posibilidad de mejorar la calidad de vida de los sujetos, pero en realidad la calidad de vida la mejora el sujeto, no nosotros, ¿sí? Entonces, mal podemos decir que somos reparadores, ¿sí? Bien, me pasaste una, me dejaste sin terminar. La anterior. Ahí está. Y la asistencial hoy sí la seguimos desarrollando, nosotros seguimos realizando la actividad de asistencial. Se me fue de vuelta. Se fue de vuelta. El anterior. Ahí está. Fíjense, la asistencial hoy sí la seguimos desarrollando porque seguimos tratando de racionalizar y tecnificar los servicios que están disponibles y tener la posibilidad de hacer lo que se conoce como atención primaria, o sea, aquella posibilidad del primer encuentro con el sujeto y que ese encuentro nos permite iniciar un proceso de un estudio socioeconómico. Entonces, el asistencial sí lo seguimos utilizando. De los que están en esta hoja, los que hoy tenemos son el asistencial y la rehabilitadora. Sí, ahora sí. Bien. ¿Me quedó una arriba, parece? Ah, ya está. Protección social. Esta función tampoco la tenemos así, planteada así, porque en realidad la protección social la brinda las políticas públicas. Antes se hablaba de protección social. Hoy ya no hablamos más de protección social porque, repito, eso lo hace la política pública en su integralidad. Pero en aquel momento decía, miren, crear, desarrollar, incrementar, incentivar la protección de los sectores desamparados. Ya cuando utilice ese concepto estamos hablando de un momento muy atrás, que tiene que ver con lo que hacía España, con las cajas de ahorro, ¿se acuerdan? Con brindar esos servicios donde le daban, le retenían a los ciudadanos parte de su sueldo para atenderlos cuando él se accidentara. Ese es el momento de esa función. La otra preventiva sí la seguimos haciendo ahora y atender, dice, los hechos que pueden provocar la insatisfacción de las necesidades, evitar el surgimiento de nuevos problemas sociales. En ese caso, por ejemplo, les doy un ejemplo de funciones preventivas. Las funciones preventivas que podemos realizar, por ejemplo, cuando uno trabaja en el sistema de salud, es recorrer nuestra comunidad y evitar que haya focos infecciosos donde haya mosquitos que produzcan el dengue. Entonces yo estoy tratando de evitar el problema social que puede surgir después. Entonces la preventiva sí es una función que la seguimos trabajando. La promocional también, porque de hecho, sumado a lo que acabo de decir, uno puede implementar acciones y programas tendientes a que los ciudadanos y las ciudadanas aprendan cómo hay que evitar llegar a la instancia de contagiarse dengue, por ejemplo. Entonces uno capacita, hace toda una función de capacitación con la idea de hacer promoción y evitar que caigamos, digamos, en la enfermedad. La educativa, la que está después, hoy ya no la ejercemos porque nosotros decimos que somos educadores sociales. Entonces, la educación social nos llevaría a incentivar a aquel hombre a que conozca su realidad cotidiana y entonces ya no sería una función, sería necesariamente el rol, ¿sí? Y ya deja de tener esa característica en nuestras funciones. Ya no. Nosotros somos educadores sociales, entonces la educativa no estaría como función, sino como rol. ¿Se entiende? Bien. Sí, la siguiente, por favor. Bien. Otra de las funciones que se venían desarrollando y que hoy la tenemos, pero está formando parte de las que ya realizamos, es la administrativa. La administrativa va a estar
siempre en todas las otras funciones, porque tenemos que hacer tareas que tengan que ver con hacer informes, con generar proyectos, con redactar informes para el juez, bueno, distintas actividades que tienen que ver con la actividad específica de la institución, de la organización donde estamos, y eso va a hacer entonces que tengamos tareas administrativas. Pero hoy la tenemos inherente a nuestro rol, está junto con nuestro rol, no es una función más, está dentro de las que ya realizamos. La otra función que sí realizamos y que hoy se usa mucho más de lo que se usaba antes, porque esta es nuevita, es la de mediación. Dice, el trabajador social va a actuar como catalizador. Esa palabra es una palabra bastante vieja y en tal caso diríamos, más que catalizar, sería tener la posibilidad de construir junto a otros profesionales, porque la mediación siempre se hace con la participación de otros profesionales y en equipos interdisciplinarios, es acompañar el proceso con un psicólogo, con un abogado, con el médico y demás, con la idea de poder entonces contener, ver la manera de retraer la situación de problema que hay con el sujeto, o a su vez el reconocimiento de parte entre todo el equipo interdisciplinario, cómo podemos potenciar las capacidades de los sujetos. Entonces, es interesante en ese sentido, pero es una función que no hace mucho que la cumplimos. Si bien está puesta por Torres Díaz de hace tiempo, pero recién ahora hay una formación específica que capacita a los sujetos a esta tarea de la mediación. Porque hay que capacitarse para eso, ¿no? O sea, catalizar es tratar de que no suceda, digamos, es contener. Integrar a usted, bien. Bien. Después lo volvés, por favor, porque se me fue. Es cuando uno integra equipos interdisciplinarios, formas parte de ese equipo siendo varios profesionales que van a juntos tratar de construir junto al sujeto, digamos, formas de mirar esa realidad. ¿Se entiende? Me le dan un caramelo a esta chica porque se duermen, pobrecita. Se duerme, ¿no? Estás así, está el día así como para quedarse en la camita, más o menos. Bueno, la de concientizadora es otra de las funciones que tampoco la utilizamos demasiado ahora y que tiene que ver con un momento de la disciplina donde Pablo Freire, sobre todo, decía que en la medida en que nosotros seamos capaces de concientizar a los sujetos, esto que tenemos que hacer para que la Facultad de Humanidades no sea la reina del voto de Milei, tenemos que trabajar en concientizar a los sujetos para que sean capaces de reflexionar. Ayer vi un meme, no sé si lo vieron, circuló por todos lados, de que la Facultad de Humanidades tiene la mayor cantidad de votantes de Milei, ¿no? Entonces digo, bueno, concienticemos para que eso no suceda y para que pensemos junto a este ciudadano que quiere votarlo a Milei de cuáles son los riesgos que se corren si tenemos un gobierno de derecha con estas características y demás, ¿no? Entonces, dice, hacer comprensible analíticamente la realidad cotidiana, o sea, tenemos que analizar junto a estos sujetos que puedan o piensen de que Milei es una persona que nos puede sacar de esta situación, analizar junto a él analíticamente esa realidad para que esta persona entienda, ¿no es cierto?, cuáles son los problemas sociales, cómo los vamos a hacer y cómo los vamos a superar. Obviamente, con políticas públicas planteadas desde un proyecto de derecha, es muy difícil que se pueda superar algunas situaciones tan complejas como las que tiene la realidad nuestra. Y por eso decimos siempre de que el estado de bienestar es el único dentro de los proyectos políticos que
que se han aplicado en el mundo, es el único que tiene la posibilidad de pensar en los ciudadanos como sujetos de derecho, ¿sí? Y entonces esto es un poco las cuestiones que tenemos que trabajar. Entonces, tanto la de concientizadora como la de socializadora, estas dos funciones tienen que ver con nuestra función de educador social, con nuestro rol de educador social, perdón, y siempre vamos a estar prestando servicios, socializando las políticas públicas de bienestar, porque ese es nuestro rol, educar al sujeto para que sepa eso, con lo cual hoy ya no se la conoce como función, ¿sí? Sí. Bien, y fíjense, acá están todas las, está implícito el rol más todas las funciones que podemos ejercer nosotros y tener en cuenta todas estas palabras y todos estos conceptos, todas estas palabras que llevan implícitas conceptos que el trabajador social tiene que poder trabajar con los y las ciudadanas permanentemente. Si yo no pienso en la convivencia, sino pienso en el respeto, en la integración, en la igualdad, ¿cómo hago para generar en el otro la capacidad suficiente para enfrentar las problemáticas que tiene? No a la violencia, cómo resuelve, cómo entendemos las diferencias, cómo conciliamos con el otro las diferencias que hay, o la posibilidad de analizar la problemática por la que está atravesando. Entonces son palabras que suenan mucho para el trabajo social, por eso se las he puesto y me parece que es importante que las tengamos en cuenta. Y en el medio tenemos el concepto de democracia, que a su vez va a estar atravesado de lo que es la negociación, porque justamente una de las cosas que tenemos que pensar es que hasta ahora no conocemos ningún proyecto político que no sea democrático, que sea capaz de pensar en el sujeto como sujeto de derecho, ¿sí? Los demás, todos van a estar atravesados por cuestiones muy locas, por decirlo de alguna manera, donde no va a haber diálogo, donde no va a haber respeto y donde el mercado va a ser el que rija las condiciones de ese sujeto, ¿sí? Entonces, por eso es que estamos pensando en que el estado de bienestar es el estado que mayor posibilidad tiene de brindar calidad de vida. Porque si no, acá unita se me duerme. Bien, ¿está? ¿Seguimos? Bueno, entre las otras funciones que nos quedaban son la planificadora, que sí la seguimos realizando, la organizadora no, porque tiene que ver con la planificación en sí mismo, la investigadora sí es importante que tengamos en cuenta que es una función sumamente importante para el trabajo social, y lo importante también de esa función es que esa función se la realiza en el mismo acto de la intervención de asistencia, y les explico por qué. Viviana Travi diría que los y las trabajadoras sociales vamos a cumplir diversas funciones en un solo acto, que es la de atención, de asistencia, porque nosotros en ese proceso de intervención lo que vamos a hacer es, el ciudadano viene a nuestro encuentro, lo primero que vamos a hacer, sí, es conocer lo que a ese ciudadano le está pasando. El conocer lleva implícito la investigación como primer proceso. Una vez que yo conozco lo que le pasa a este sujeto, voy a intentar por todos los medios tener la mayor información posible para que ese conocimiento, que significa investigación a la vez, me dé la posibilidad de construir un diagnóstico. Ese diagnóstico va a estar necesariamente atravesado a lo mejor de un solo encuentro, porque, por ejemplo, piensen ustedes en qué le pasa a los y las trabajadoras sociales que atienden la línea 102. ¿Saben lo que es la línea 102? ¿Saben? 102, la línea 102. Así es. Es una línea gratuita que se llama a ese número cuando hay situaciones de violencia, en especial de los niños y niñas y adolescentes. Entonces,
¿Qué es lo que tiene que hacer el operador o la trabajadora social que atiende en ese momento? Es hacer inmediatamente un diagnóstico. ¿Para qué? Para poder plantear un tratamiento. En una sola entrevista, probablemente el trabajador o la trabajadora social que asista a ese ciudadano o ciudadana que está al teléfono tiene que poder conocer, diagnosticar y ofrecer la posibilidad de un tratamiento o de un próximo o la próxima intervención de algún otro trabajador social. Entonces, en este acto, en el solo acto de asistencia, el trabajador o la trabajadora social tiene que tener presente que está investigando, que está planificando, que está diagnosticando y que tiene la posibilidad de una derivación. Fíjense todas las funciones que están inmersas en ese momento. ¿Se entiende? Entonces, por eso decimos que los y las trabajadoras sociales cumplimos muchísimas funciones en el solo hecho de asistir. ¿Sí? Entonces, ahí vamos a evaluar, ahí vamos a investigar y vamos a planificar. Fíjense todas las funciones que ejerzo con el solo hecho de asistir a un ciudadano. ¿Sí? Por eso siempre tenemos que tener presente de que tenemos que estar permanentemente capacitándonos, permanentemente sabiendo cuáles son los proyectos, cuáles son las leyes que están en vigencia y demás, porque en ese mismo acto probablemente esta persona no la volvamos a ver nunca más. Eso mismo de la 102 pasa con aquellos ciudadanos que te tocan la puerta en tu oficina y lo atendés una sola vez. Entonces, sí o sí, tenemos que estar preparados para poder afrontar esa realidad. ¿Sí? El que sigue, por favor. Bueno, acá tenemos otras funciones más que también las hemos hecho siempre, pero tanto la politizadora como la movilizadora no son funciones que hoy se ejerzan, porque vuelvo a repetir, en la politizadora, así como está planteada ahí, somos ejecutores de políticas públicas, nosotros, los y las trabajadoras sociales. Entonces no existe como función, sino es una actividad inherente al trabajador social que no tiene que ver con una función. Como está planteada allí, vuelvo a repetir, estas son las funciones que planteó Torres Díaz en la década del 70, en función de lo que se conocía. Por eso decimos que un desarrollo histórico. Y la otra, de movilizadora, también tiene que ver, por ejemplo, los y las trabajadoras sociales que trabajan en comunidad, que trabajan en familia, que trabajan en grupo, tienen que acompañar procesos de movilización de esos ciudadanos o ciudadanas para que mejoren sus condiciones de vida, y ahí está movilizando igual, y no es que sea una función, porque tiene que ver con nuestro rol específico, hacer que este ciudadano o ciudadana reconozca lo que le está pasando. Y estamos movilizándole sus acciones, sus actitudes y sus situaciones sociales específicas, ¿sí? Por eso es que ya no la tenemos como, como función. Pero en el caso de diseñadoras de política pública, solo tienen la opción de ser diseñadores de políticas públicas los que llegan a ser ministros. Y como yo siempre digo, nosotros hemos tenido en su momento a mi criterio, dos diseñadoras de políticas públicas, una que no era trabajadora social y otra que sí lo fue, y que es nada más y nada menos que Eva Perón en su momento, diseñando todo lo que fue la Fundación Eva Perón, y Alicia Kirchner, hermana de Néstor, que fue ministra de Desarrollo Social. ¿Sí? Esas son dos personas que, una siendo profesional, porque Alicia Kirchner es doctora en trabajo social, y otra que viene de un sector tan vulnerable como el del que viene Eva Perón, que intenta diseñar para ese momento políticas públicas que tenían que ver con el estado de bienestar. En el caso de Alicia Kirchner, ella lo pudo hacer desde sus conocimientos y desde su formación, porque vuelvo a repetir, ella es trabajadora social, pero también porque ese proyecto político se lo permitía, porque yo insisto en esto, chicos y chicas, los y las trabajadoras sociales ejercemos el rol de educador social en tanto y en cuanto hay un proyecto político
que permite el desarrollo y el conocimiento de esas políticas públicas, porque de lo contrario no podríamos. ¿Por qué? Vuelvo a repetir lo que dije al principio. Si nosotros tenemos un proyecto político de derecha donde no se permite y no se piensa que el sujeto, que el ciudadano es un sujeto de derecho, y no voy a poder desarrollarme. No voy a poder buscar la manera de que los sujetos accedan a esas políticas públicas, porque no van a existir. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? El neoliberalismo, por ejemplo, y el ay, se me fue el primero. No le permitía a los sujetos pensar en que podían mejorar su calidad de vida. Para nada. El oligárquico liberal. El oligárquico liberal y el neoliberal son proyectos políticos donde no existía el sujeto, donde eran gasto, el sujeto era gasto social. En cambio, en el proyecto de Estado de Bienestar, el sujeto es un sujeto en el cual se invierte para mejorar su calidad de vida y no es un gasto. Hay inversión, no gasto social, ¿sí? Entonces, estas son cambios que los vamos a ver cuando veamos el neoliberalismo y ahí vamos a poder ver, o las políticas restaurativas, que son las que planteó Néstor Kirchner, vamos a poder ver más claramente esto que les estoy diciendo. Bien. Porque hizo el doctorado. Sí, en el museo, en la Universidad del Museo en la UBA en realidad, pero se llama Universidad del Museo, que es la primera universidad que ustedes han visto cuando vieron la creación de las carreras en la Argentina. Esa se transformó en un centro de formación donde se generaban capacitaciones y botes recibidas de doctor. Entonces, doctora en trabajo social. Nosotros teníamos el que ha sido nuestro mentor de la carrera en Jujuy, que es Ernesto Max Agüero. Él era doctor, que estudió junto con ella, dicho sea de paso, ¿no? Y se estudia 5 años más 4 más 2, depende de la cara. Después la cara que pone. La licenciatura es el punto inicial, después tenía para detrás. Yo tengo 8 materias hechas del doctorado y no lo he terminado. Bien, acá están todas las que vinimos viendo. Me parece interesante ese cuadro, que yo siempre digo que no lo he hecho yo, si no me lo han hecho, porque tenía un scripto que me ayudaba con eso, y que es Emilio Nogales, que ha sido alumno de la licenciatura y ya se recibió de trabajador social. Él nos hizo este cuadro. Sí, ya que sigue. Ahí la tienen a todas, ¿no? Bien. Lo que vamos a... Vos sé que se me perdió se me perdió el título de recurso. Bueno. No lo puse, así que no lo busqué, pero lo voy a encontrar. Bien. La otra cosa que nosotros tenemos que ver en esta bolilla es los recursos. Si nosotros pensamos en los recursos en función de la planificación o en función del planeamiento, va a tener una concepción esos recursos. Y para eso, las Heras y Cortajarena definen los recursos como estos medios que son capaces, materiales, financieros, todo eso que se dota hacia una sociedad con la idea de acompañar el proceso de abordaje de las problemáticas sociales que los ciudadanos tienen. Ahora, este concepto siempre va a estar en correlato con la necesidad. O sea, vamos a ver el concepto de necesidad entre necesidades y recursos. De hecho, tienen un práctico para hacer sobre necesidades, donde van a ver estos conceptos. Siempre va a estar el recurso, nosotros siempre decimos que cuando trabajamos con la atención de determinados ciudadanos, vamos a estar pensando que ante una necesidad, como decía Eva, hay un derecho. Exactamente. Cosa que el compañero está totalmente en desacuerdo, por supuesto. Que donde hay una necesidad hay un derecho, dice. Bueno. Nosotros siempre decimos que esto es una moneda.
que tiene dos caras. Donde hay una necesidad, debiera haber un recurso para que la solvente. ¿Por qué digo debiera? Porque no necesariamente es así. No siempre que una familia necesita una casa, hay una casa. O no siempre que un niño necesita qué comer, hay alimento. Esto es una realidad. Ahora, ¿debiéramos pensar que es posible? Sí. Y eso solo es posible y solo va a ser posible si tenemos un gobierno que sea capaz de entender al sujeto como sujeto de derecho, al ciudadano como sujeto de derecho. Si no, no es posible eso. Entonces, si no, tenés que andar mendigando. Y si estás en la calle te meterán preso porque no está bien visto que estés en la calle. ¿Se entiende esto? Entonces ahí están las diferencias de los proyectos políticos que se ejercen. ¿Sí? Sí. Las Heras y Cortajarena es un autor. Volvela para atrás. ¿Eso? Las Heras, Cortajarena es un apellido. Las Heras y Cortajarena son unas españolas que escribieron en la década del 90 un libro en el que aparece esta definición. ¿Sí? Gracias por preguntarme. Seguimos. Como decía hace rato, Yanela, que está haciendo práctica de recursos de la comunidad, lo conoce este texto y me parece muy importante que empecemos a pensar en los recursos desde esta perspectiva. Vos también, ¿no? Sí. A mí me parece interesante la forma en que ella define los recursos acá, porque esta forma de definir los recursos nos acercan más a los ciudadanos y nos acercan más a lo que nosotros vamos a hacer. Porque la otra definición de las Heras y Cortajarena habla desde un lugar donde tienen que haber cuestiones materiales, físicas, y que tienen que ver con el planeamiento. Eso no lo ejerce siempre un trabajador social a la función de planeamiento. Entonces, en cambio, sí, y solo sí, pensamos desde esta perspectiva cuando decimos que los recursos pueden ser asequibles e inasequibles. O sea, asequible quiere decir que puedo acceder, inasequible es que no existen o que pueden existir potencialmente. Entonces, me parece que es una definición y la verdad que me alegro de haberla conocido, inclusive a este texto y tener la posibilidad de acceder a ese material. Dicho sea de paso, hay un librito que se llama Los recursos en trabajo social, que lo escribió Andrea Oliva, que ella es docente de la Universidad de Tandil en provincia de Buenos Aires. Nosotros la fuimos a conocer y estuvimos en un congreso con ella. Es una persona sumamente agradable y tiene un posicionamiento ético-político bien importante que tiene que ver necesariamente con un posicionamiento más de izquierda o marxista y que no entiende los recursos como la falta de, sino como esta posibilidad. Fíjense lo que dice allí. En rigor, todo lo que los recursos son todos los que ha desarrollado una sociedad. Lo que se usa, lo que se consume, puede ser considerado recursos. Sin embargo, no todo está al alcance, ¿sí? Porque pueden haber vivienda, puede haber alimento, puede todo eso, pero no está al alcance de todos, ni de todas, ¿se entiende? Por eso me parece importante. Mira, lo cambié para que subir lo mismo quedó ahí nomás. Bueno, no está al alcance para ser utilizado en nuestra intervención. Vuelvo a repetir el ejemplo. Puede venir una familia a decirme que necesito una casa y no necesariamente va a estar disponible. Entonces es un recurso inasequible para mi intervención. ¿Por qué? Y porque no lo tengo al alcance. Lo primero que te van a decir, y específicamente hablo de Jujuy porque es lo que conozco, señora, si usted necesita una vivienda, se tiene que inscribir en vivienda. De acá 748.300 días puede ser que le toque. Entonces no es asequible. Es un recurso inasequible porque pueda estar disponible, pero hasta que yo alcance el puntaje, presentar los informes, voy a estar sin el recurso. ¿Se entiende? Bien. Dice, para caracterizar los recursos que están al alcance de ser utilizados en la intervención profesional, realizamos esta distinción entre asequibles e inasequibles. Entonces,
nos ubicamos desde la perspectiva que contempla que todo aquello que se ha desarrollado en una sociedad en cuanto a los recursos que existen, ya sea en forma tangible o no, y en virtud de ello su condición de conseguirlos o no en función de la intervención profesional. No necesariamente el hecho de que estén los recursos quiere decir que nosotros, nuestra intervención, los vamos a conseguir. Esto es lo que está diciendo, ¿sí? Por lo tanto, entonces, decimos que los recursos van a ser asequibles cuando están disponibles o pueden obtener, ay, estoy trabada, chicos, obtenerse para la intervención, siempre teniendo en cuenta ciertas condiciones y finalidades en un momento determinado. ¿Qué quiere decir esto? Pueden, por ejemplo, yo vivo en un barrio, voy a un CAPS, ¿saben lo que es un CAPS? ¿Sí? Un centro de atención primaria de la salud, pido un turno, me atienden. Ese recurso de la salud está asequible porque yo voy, pido el turno y me atienden. Que Dios los proteja si eso sucede, porque no siempre es así, ¿sí? Entonces, puede ser asequible porque está el CAPS ahí, pero puede ser inasequible porque no hay médico que lo atienda o no consiguieron turno. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? Entonces, es asequible porque puede estar ahí. Ahora, lo que no quiere decir que necesariamente puedan acceder a ese recurso inmediatamente. Decimos que los recursos son inasequibles cuando aún teniendo la existencia real, esto que acabo de decir, está el CAPS, pero no hay turno. Es inasequible, pero puede convertirse en asequible, porque mañana viene el doctor y lo atiende. ¿Se entiende esto? ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Bien. Entonces me parece mucho más conveniente pensarlos desde este lugar que pensarlo desde los recursos naturales, humanos, físicos y demás, porque en realidad no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con otras disciplinas, ¿sí? Bien, entonces siempre vamos a estar pensando en que también dependen de determinaciones externas a nosotros. Es decir, los recursos pueden estar o no estar, pero no dependen de nosotros como trabajadores sociales, quiero decir, ¿no? Sí. Por lo tanto, dice, la noción de recursos inasequibles no sirve para definir en términos de intervención aquellos de los que no podemos disponer para un fin específico o para un momento determinado. No nos define los recursos si son inasequibles, no los define para nada, pero sí tenemos que pensar que pueden estar existiendo, pero que en el momento que vamos a intervenir no están en condiciones de acceder a ello. Sí. Entonces, este texto no está incluido en el práctico que ustedes van a trabajar. Bueno, ahí tienen un ejemplo que me parecía interesante que lo vean para que les quede más claro, pero este texto, si lo quieren, yo lo puedo dejar disponible en el aula virtual, pero no es un texto que nosotros ya lo tengamos incorporado en la cátedra. Yo lo quiero incorporar porque me parece importante que empecemos a pensar estos recursos en estas condiciones, porque no es lo mismo los recursos financieros, materiales y demás para el trabajo social que sean asequibles o no sean o inasequibles. Inclusive la clasificación que hace Oliva es totalmente distinta a la que hacen, son 7, a la que hace Natalio Kirchner, Herman Anderegg y todos estos ciudadanos. Que de hecho el año que viene ustedes casi seguro en planeamiento lo van a ver desde estos autores, con los cuales no comparto demasiado, pero bueno, cada docente es autónomo y puede decidir qué les da como material. A mí me parece mucho mejor estas condiciones. Y por ahí las chicas que ya lo vienen haciendo, calculo que también sienten que es como mucho más, se comprende más, se comprende más.
Y tienen la posibilidad inclusive de incorporar elementos que esta otra clasificación no incorpora, como por ejemplo los recursos profesionales. Ustedes, sí, ustedes como futuros trabajadores y trabajadoras sociales son el recurso en sí mismo. Antes no se pensaba que nosotros éramos un recurso. Y hoy yo estoy convencida que soy un recurso, ¿sí? En sí mismo. ¿Por qué no se creía así? Y porque se trabajaba desde el planeamiento y no desde la disciplina, ¿sí? Entonces, hoy, entendiendo a las profesiones, todas, no solamente el trabajador social, a las profesiones como aquel recurso que puede contar la comunidad, es mucho más asequible, es mucho más posible que yo vaya y busque un turno para el trabajador social, para el psicólogo, para el médico. Antes eso se lo pensaba como material humano, ¿sí? Como recurso humano, quiero decir. Bien, ¿listos? ¿Vieron el ejemplito? ¿Sí? Bien, sigamos. Bueno, acá yo lo he modificado, los he puesto, ¿no? Los recursos siempre son escasos. No podemos pensar los trabajadores sociales que vamos a trabajar con muchos recursos. Eso no es una realidad. No estamos educados para eso nosotros. Si fuera así, no debiéramos existir como profesión porque se debieran dar porque sí, nada más. Por eso decimos que los recursos son asequibles, inasequibles, escasos, limitados, adaptables y fundamentalmente pueden, y esto tengan en cuenta bien lo que estoy diciendo, pueden llegar a ser un instrumento de trabajo. Pueden, porque por lo mismo que dijimos antes, no siempre están disponibles. ¿Sí? Bien, pasemos. Bien, y acá le he puesto unas clasificación que tiene que ver más, están más aproximadas a Oliva que a Natalio Kirchnerman, pero que tienen la posibilidad de tener la característica de lo no institucionalizado y los recursos institucionales. Léanlo y van a ver que allí está presente esto que venimos diciendo con las compañeras, porque fíjense que el recurso en sí mismo tiene un poder particular que hace que los ciudadanos podamos ir al encuentro. También tienen la posibilidad de que ese poder que lleva implícito el recurso se exprese si lo consigo o no, siendo asequible o no asequible. Entonces, por eso me parecía interesante dejarlo. ¿Sí? ¿Sigamos? Bueno, a cada recurso, entonces, como dijimos antes, los recursos tienen que ser una respuesta a las necesidades. Puede haber necesidades de subsistencia, de información, de accesibilidad, y acá se relacionan con las de Oliva. De accesibilidad, de convivencia personal, de cooperación y solidaridad y de participación social. Estas necesidades relacionadas con los recursos las van a ver bastante en Magnif, ¿sí? En el texto que tienen para leer sobre necesidades. Allí van a ver todos estos conceptos con más claridad y más extensos. Yo no tengo tiempo para dar cada uno de estos, pero sí supongo que entendemos que el de subsistencia es alimentos y pensar en que el sujeto necesita sí o sí comer. El de información, porque tenemos la posibilidad de que si accedemos a la información, nuestra intervención va a ser de otra calidad. En de accesibilidad, estamos pensando en cómo los ciudadanos y las ciudadanas acceden a los recursos que necesitan. El de convivencia personal ni hablar, o sea, siempre vamos a estar interviniendo sobre la necesidad que tienen los sujetos de relacionarse. Y acá traemos a colación lo que vimos de interacción social, ¿no? No se olvide. Y el de cooperación y solidaridad, bueno, desde el vamos y cómo los sujetos trabajamos en la participación social para resolver nuestras propias necesidades. De hecho, muchos sujetos no acceden a los trabajadores y las trabajadoras sociales, sino a las organizaciones sociales que desde su participación colaboran con estos sujetos. Entonces, es muy importante que tengamos presente esto. Bien, pasamos. Así, yo como soy él el doctor y yo soy la doctora, voy a tocarle a esta niña porque me parece que está con fiebre.
¿No? No. Bien. Ya estás tan planchada que me asusta. Te duele la cabeza. Sí, se nota que está. Bueno, tipos de recursos que utilizan los servicios sociales. Pasemos. Bueno, ahí están los recursos personales o los profesionales de los que veníamos hablando, que ahí le tendría que haber cambiado recursos profesionales, perdón. Somos los que de alguna manera vamos a tratar de facilitar para que esos recursos lleguen a los sujetos, ¿sí? Como profesionales, ahí tendría que decir recursos profesionales. Sí, ¿y qué sigue? ¿Qué hora es? Bueno, la propia comunidad como un recurso, ¿sí? Es fundamental que pensemos que nuestro territorio donde vivimos, habitamos y nos reproducimos es un recurso en sí mismo, ¿sí? Los instrumentales dice otros recursos concretos como materiales, prestaciones, equipamiento y programa. En este caso se está refiriendo a los instrumentales que son los que vamos a utilizar el trabajador social, y acá tendría que estar puestos también los escritos y los visuales, que son los que plantea Oliva. ¿Sí? Sí. Bueno, acá vamos a ver otro concepto que tiene que ver y que es muy importante que lo tengan en cuenta, que es la vida cotidiana. Porque nosotros, a ver, los sujetos sociales, vamos a desarrollar nuestra vida cotidiana en un, ¿qué dije recién? En un territorio, ¿sí? O sea, va a existir el concepto de territorio, el concepto de comunidad, ¿sí? En este ámbito, tanto en el territorio como en la comunidad, que ya van a ver la diferencia, no me voy a ocupar yo hoy día porque no es lo que necesito avanzar, en esto se va a desarrollar la vida cotidiana de los sujetos. Esa vida cotidiana de los sujetos es un constructo social o es una construcción social, y lo que vamos a ver es hacer un pequeño recorrido de cómo se conocía el concepto de vida cotidiana desde hace bastante tiempo, y lo vamos a atravesar de la concepción marxista como para poder entender qué decimos o de qué hablamos cuando hablamos de vida cotidiana. Sí. Fíjense, en el pensamiento griego se pensaba que la vida cotidiana era necesariamente el ámbito doméstico privado. O sea, porque ustedes no se olviden que los griegos lo más importante era el ámbito cotidiano, lo de adentro, lo que pasaba en la casa. Entonces, fíjense lo que dice, concibe la vida cotidiana como el ámbito doméstico privado. Por eso podían pasar las cosas más horribles adentro y nadie se enteraba. Como el ámbito doméstico, ese espacio con una existencia inferior respecto a la polis, porque la polis era la comunidad, ¿sí? O la sociedad. El segundo concepto que tenemos allí es el del cristiano, el pensamiento cristiano, que no quiere decir cristiano católico, ¿no? O sea, cristiano en términos generales, porque ustedes saben que la iglesia se separó después. Considera la vida cotidiana como la expresión carnal, materialista del hombre, como el ámbito del pecado. Fíjense la locura que tenían estos hombres. Por ello, estos hombres y mujeres, por ello es opuesto a la vida del más allá. No nos olvidemos que esta concepción está atravesada por el concepto de que ¿quién era el más importante? Dios, ¿sí? Señalo para arriba porque así dicen, ¿no? Que Dios está allá arriba. Dios está en toda parte, pero asiste en Buenos Aires, así dicen, ¿no? ¿Seguimos? Entonces son contrapuestos esos conceptos, ¿sí? Y después Bergman y Luhmann dicen, anterior al marxismo, que la vida cotidiana es la expresión de esa realidad
interpretada por los hombres. O sea, yo interpreto qué es la vida cotidiana. Y que para ello tiene el significado subjetivo, es qué siento yo, de un mundo coherente que se origina en sus pensamientos y en sus acciones y que está sustentado como real. Así, bien allá arriba, ¿no? Habla de cualquiera. Don Bergman y Luhmann. Sí, la que sigue. A su vez, el pensamiento marxista dice que a la vida cotidiana la ha revalorizado considerándola el ámbito concreto de ¿qué? De reproducción de las relaciones sociales. Esto es lo más importante que tenemos que tener en cuenta, porque en esa vida cotidiana se reproducen las relaciones sociales, que es en las que vamos a trabajar nosotros. Esa reproducción de relaciones sociales son los que nos va a permitir a los y las trabajadoras sociales intervenir, ¿sí? Por eso es importante. La va a considerar entonces como un espacio de objetivación de un determinado orden social, es decir, condiciona al hombre concreto. Porque en ese ámbito donde se establecen estas relaciones es donde el sujeto va a reproducirse y va a establecer sus relaciones sociales. ¿Sí? La que sigue. Van a tener ustedes, creo que no tienen Ana Quiroga, pero bueno, les puse la definición de Ana Quiroga también. No sé cuál es el texto que está, me parece que es Giana, si no me equivoco. Sí. Bueno, Ana Quiroga, que es una psicóloga, tucumana ella, ha venido a la facultad muchas veces, la conocí, tuve el placer de conocerla. Dice que la vida cotidiana es el espacio y el tiempo en que se manifiestan en forma inmediata y directa, aparece de nuevo el concepto, las relaciones que los hombres guardan entre sí y con la naturaleza en función de sus necesidades, configurándose en sus condiciones concretas de existencia. Si lo vemos a Bergman y Luhmann, tiene mucho que ver con lo que decía Bergman y Luhmann. ¿Por qué? Porque es ese ámbito donde se reproducen las relaciones sociales. ¿Sí? ¿Seguimos? El libro o el texto es un texto que ya he escrito que se llama Crítica a la vida cotidiana. Bueno, por lo tanto, si tenemos que definir la vida cotidiana o la cotidianeidad, es el espacio y el tiempo en que se manifiestan en forma inmediata y directa, vuelvo acá, las relaciones que los hombres establecen entre sí. Eso es lo que vamos a analizar y es donde vamos a tener que intervenir. Por eso es tan importante que tengamos en cuenta lo que es la vida cotidiana. Y con la naturaleza en función de ¿qué? De sus necesidades, configurándose así en condiciones concretas de existencia. Esta está muy atravesada por lo que acabamos de ver que dijo Ana Quiroga. A su vez dice que son manifestaciones inmediatas de un espacio, un tiempo y con un ritmo de las complejas relaciones sociales que regula la vida de los seres humanos en una época histórica determinada. Este concepto de época histórica determinada es sumamente importante, porque cuando yo analizo las relaciones de los sujetos, siempre voy a tener que tener en cuenta la territorialidad, la comunidad y el momento histórico donde sucedieron. Ayer tomábamos examen con una compañera antes de ayer y le preguntábamos, a ver, ¿qué pasó el 20 de junio? ¿Qué pasó el 20 de junio? Acá en Jujuy. Bien, la manifestación de los docentes y que llevó implícito ¿qué? ¿Qué pasó? Aparte de eso, que hubo problemas, ¿qué será eso? Ajá, ¿como consecuencia de qué? De las marchas. Ajá, ¿y qué más? La reforma. Ajá, pero ¿sería importante la quema de la legislatura o por qué se quemó la legislatura?
en contra de la reforma. ¿Sí? Ojo con esto, porque no podemos decir que la culpa la tienen los maestros, porque con lo que acaban de decir, más o menos que los maestros tienen la culpa. Estamos planteándonos que esa represión se dio como consecuencia de que, por un lado, los docentes salieron a la calle a reclamar sus derechos, pero a la vez estaba la reforma constitucional. Y a la vez se estaban usurpando los territorios de los pueblos originarios. ¿Se entiende? Porque si no hacemos un recorte de la realidad. Por eso vuelvo a lo que dice ahí, época histórica determinada. ¿Mm? El desarrollo de nuestra vida cotidiana el 20 de junio se vio alterada por estos hechos. ¿Sí? Entonces nuestra vida cotidiana no va a ser nunca más la misma después del 20 de junio. ¿Está? Ojo con esto. Entonces, los y las trabajadoras sociales tenemos que ser críticos y tenemos que mirar las realidades así, en toda su faceta, porque esa vida cotidiana se vio alterada por muchas cosas, no solo por la manifestación, no solo por la represión, sino por el cambio de una constitución que no va a hacer respetar nuestros derechos. Ojo con esto, ¿sí? Bien. La que sigue, por favor. Bien, entonces, ¿qué decimos de la vida cotidiana? Lo que vivimos todos los días sin cuestionarnos, porque transcurrimos. Lo que nos parece natural, porque es así. Yo salgo por la calle, lo encuentro al barrendero, sigo caminando, le encuentro a doña Rosa que va a hacer las compras, sigo caminando. Y no tengo conciencia de lo que está pasando. No aplico inmediatamente. ¿Por qué? ¿Y por qué es lo habitual? Lo hago todos los días, ¿no? Me levanto, me cepillo los dientes, me cambio, me voy a trabajar. Bueno, esto. Lo que por cercano parece conocido y familiar, dice. Y dice, ¿qué es cotidiano entonces? Comer, dormir, trabajar, estudiar, prender la tele, escuchar la radio, mandar mensajitos, ¿no? Lo primero que hacemos, che, vos sabés que nos despertamos y ya estamos escribiendo un mensajito. Arriar cabras, ¿le suena? ¿Para quién? ¿No? Pero también a la vida cotidiana de ellos. Hilar lana, también. Hay gente que se levanta e inmediatamente empieza a hacer esas actividades. Cuidar los hermanitos, cuando tenemos muchos niños y niñas que se quedan al cuidado de sus hermanitos, ¿sí? Y esa es su vida cotidiana. Elegir la ropa, elegir el novio o la novia, ¿no? Imagínense, miren la cantidad de cosas que son cotidianas en nuestra vida. Sí, no estaría bueno elegir novio y novia todos los días, ¿no? Tampoco. Pero bueno, no importa, ese es otro tema. Bien. Bien, entonces, ¿cómo se construye lo cotidiano? Porque tiene una construcción. Repitiendo acciones que responden a metas socialmente disponibles. O sea, yo todos los días me levanto y organizo mi vida para resolver qué cosas, las necesidades que tenemos, ¿sí? Para algunos niños, por ejemplo, la necesidad sería la comida, que no está resuelta en todos los casos y que le puede llegar a resultar que tiene que buscarla. Para otros niños, jugar. Y para otros simplemente, a los adultos, simplemente transitar y construir todos los días. Pero siempre ese espacio de lo cotidiano es una construcción social, aun cuando no la tengamos incorporado, porque no creemos que lo hacemos todos los días, y sin embargo sí lo hacemos todos los días. Todos los días planificamos, todos los días cuando nos levantamos, los adultos. Los niños pueden estar pensando en comer, en jugar y en ir a la escuela y nada más, pero los adultos tenemos otra realidad cotidiana que la tenemos todos los días. ¿Sí? Sí. Por eso les había puesto esta imagen. Fíjense la imagen de los niños, ¿no? Distintos niños jugando en distintos espacios, ¿no? En la escuela, trabajando, jugando con una compu. Miren ustedes. Miren esos niños llevando y trayendo ladrillos. Fíjense, ¿quién es ella? ¿Y él? El Felipe. El amiguito. ¿Sí? Otro niño construyendo un rastre aparentemente, un espacio, los niños jugando arriba, riéndose, participando de la escuela, ¿sí? ¿Cómo los niños, ellos están construyendo cotidianidad ahí? Sí.
y creeríamos que los niños no, pero fíjense, ¿no? Por eso se las puse, porque me parece que desde niñito nosotros construimos nuestra vida cotidiana permanentemente, aún jugando, ¿sí? Sí. Bien, y esto es un poco lo que plantea Ana Quiroga. Dice, ¿cómo criticamos la vida cotidiana? ¿La criticamos? ¿Nos ponemos a pensar o repensar nuestra vida cotidiana? Y dice, eso que vivimos todos los días necesita ser ¿qué? Esto que les decía recién, del 20 de junio. Cuestionado, analizado, criticado, ¿para qué? Y para que podamos vivir y para que podamos entender por qué vivimos como vivimos, ¿sí? Y para ver lo que se oculta, lo que se encumbre, lo que se tapa, ¿sí? Necesitamos romper con esa familiaridad acrítica, empezar a pensar lo obvio, esa adaptación pasiva que hacemos. Y fíjense lo que dice Bourdieu, que lo van a ver ustedes. Bourdieu dice, existe entonces lo que se conoce como violencia simbólica. Esto, que vos salgas a la calle, ve a un policía que anda recorriendo y que intimida porque decimos por qué está. Nosotros en la puerta de la facultad tenemos un policía, no sé si lo habrán visto, está todos los días. Desde el 20 de junio para acá está parado ahí en la puerta. Al costadito, no en la misma puerta, pero está ahí, todos los días. Pasen y lo van a ver, ahí está paradito, ¿sí? Entonces, hay una representación simbólica muy fuerte que tengamos cerca de la facultad un policía parado, digamos, ¿no? Nos deberíamos preguntar, por lo menos, en qué se alteró nuestra cotidianeidad para que eso suceda, ¿no? De hecho, el día del 20 de junio, que fue el 21, si no me equivoco, yo entraba así, salían 3 tipos, le digo, ¿y ustedes qué hacen acá? Lo hubiera visto, salieron como rata por tirante. 3 policías vestidos de civil, ¿viste? Entonces uno ya los huele, ¿viste? Ya con los años los olemos a los ciudadanos estos, ¿no? Pelito corto, ¿viste? Así, haciéndose el monigote. Bueno. Y las camisas típicas así, de oso panda. Pobrecitos. Mira que teníamos como 3 o 4 compañeras y compañeros que eran policías, ¿no? Bueno, lo que se manifiesta en los hechos y lo que se oculta siempre tenemos que tenerlo presente. Lo van a ver a Bourdieu más claramente y siempre piensen en la violencia simbólica, ¿no? Esto de tener un policía en la puerta es una violencia simbólica de algún modo, porque es un hábitus que no es común y que fue muy común en la época de la represión, ¿no? Que siempre estaban presentes y aparecían. Sí. Bien, fíjense este cuadro. Este cuadro es re interesante para que lo tengan y después lo van a seguir analizando en otras materias. Yo voy a ver algunas cosas ahora, pero fíjense cómo la vida cotidiana va a estar atravesada por las relaciones sociales, por instituciones, y fíjense acá este detalle. ¿Cómo se la menciona a la familia, al trabajo y la educación? Como una institución que atraviesa la vida de los sujetos. Porque la organización va a ser la escuela, va a ser mi lugar de trabajo, ¿sí? Y va a ser las relaciones sociales que yo establezco en mi familia. Pero la institución es familia, educación y trabajo. ¿Ya vieron Castoriadi ustedes? Bueno, ¿está? Entonces vieron la diferencia entre institución y organización, ¿sí? Y lo instituido y lo instituyente. Bien. Bueno, por lo tanto, la forma de pensamiento social, los mitos, las representaciones sociales, la ciencia y la ideología, la forma de organización, los grupos y los vínculos necesariamente van a estar atravesados de conductas, de procesos psíquicos, de mundos internos y de relaciones intra e intersubjetivas. Todo esto va a estar atravesado por conductas particulares que no tienen nada más y nada menos que ver con procesos mediadores como comunicación, aprendizaje, identificación e internalización, y a su vez se van a dar ¿dónde? En instancias donde hay vínculos, donde hay grupos y donde hay organizaciones e instituciones. ¿Sí? Entonces este cuadro me parece sumamente interesante, tiene muchos elementos adentro y que va a estar
relacionado con Castoriadis, va a estar relacionado con todo lo que han visto ustedes antes y que también va a estar relacionado con lo instituido y lo instituyente y con lo imaginario. ¿Sí? Sí. Por lo tanto, nuestra vida cotidiana tiene distintas áreas, básicamente 3, y el sujeto concreto va a estar atravesado por esas 3 áreas de la vida cotidiana. El trabajo, el tiempo libre y la familia son las 3 áreas que Ana Quiroga, Gianna y algunos otros autores, Gianna es el autor que ustedes van a leer sobre vida cotidiana, hablan de estas 3 áreas de la vida cotidiana, ¿sí? Con lo cual va a estar atravesado el sujeto concreto en el medio, ¿sí? Sí. Parece que no vamos a terminar hoy día. Bien. Por lo tanto decimos, ¿cómo se caracteriza entonces la vida cotidiana? La vida cotidiana se va a caracterizar de relaciones, como dijimos, es sumamente heterogénea y el trabajo, la vida privada, las distracciones, el descanso, la actividad social sistematizada son las que atraviesan, por eso decimos que es heterogénea, y todos los hombres del mundo, hombres y mujeres, cuando hablamos de hombres es genérico, tenemos vida cotidiana, todos, incluso los trabajadores sociales, obviamente, formamos parte de eso. Y nadie puede desprenderse de esa cotidianeidad. Para algunos es más importante algún aspecto que el otro, más el trabajo que la vida familiar, el descanso. O sea, cada uno de nosotros vamos a estar atravesados por más áreas en algunos momentos de nuestras vidas. Ustedes estudiar, nosotros trabajar, ¿sí? Y los hombres y las mujeres que viven en sus domicilios y que alguno de ellos no sale a trabajar, su vida cotidiana va a ser su hogar. Bueno, vamos a estar atravesados por algunas áreas más que por otras, esto permanentemente, en muchos casos, ¿sí? Tal es el caso entonces de los sujetos con los que habitualmente interactúa el profesional del trabajo social. Nosotros siempre tenemos que tener presente que hay una gran heterogeneidad de vida cotidiana en esos sujetos que vienen a nuestro encuentro. Sí. Por lo tanto, dice que en la vida cotidiana, las personas o los ciudadanos, ¿sí?, actúan sencillamente, no lo piensan, no racionalmente, es decir, que realizan sus acciones de acuerdo a ¿qué? A reglas sociales concretas y aceptadas, ¿sí? Algunos se zarpan y se zafan y hacen cosas que no corresponden, pero eso no quiere decir que no haya en el medio que solucionar problemas típicos con medios típicos y para ello haya determinadas situaciones típicas que realizamos cotidianamente, como por ejemplo, no hay carne en mi casa, si tengo plata voy y compro, no hay luz, voy a ver si es que se pagó la luz, bueno, voy resolviendo nuestra vida cotidiana con cosas típicas que ya conocemos, ¿sí? En su vida cotidiana, el trabajador social va a funcionar con algunos criterios, pero en la cotidianidad problematizada por los usuarios, que se constituyen en nuestro objeto de intervención profesional, debe actuar haciendo ¿qué? Basando su intervención en conocimiento científico. Yo no puedo quedarme con lo típico que los sujetos desarrollan todos los días, sino tengo que atravesar mi objeto de intervención con conocimientos científicos. ¿Sí? Sí. O sea, yo no puedo resolver o abordar las problemáticas que los sujetos traen a nuestro encuentro, como doña Rosa, como digo yo siempre. ¿Hay alguna Rosa acá? Porque el otro día me dijo, señorita, tenemos una alumna en práctica que se llama Rosa y no quiere que le digamos Rosa. Debe ser que está enojada porque yo digo que doña Rosa es mi ejemplo de siempre. Yo me llamo Rosy, señor. No soy Rosa. Está enojadísima porque debe ser que porque le molesta que yo diga que doña Rosa resuelve. A ver, doña Rosa, vuelvo al ejemplo, resuelve
sus problemáticas en función de lo que ella conoce. Nosotros, los trabajadores sociales, no podemos resolverlo igual que doña Rosa. Lo tenemos que atravesar por los conocimientos que van adquiriendo ustedes, que cuando sean trabajadores sociales van a tener información. Por ejemplo, si tiene algún problema porque le golpearon a un niño, yo no le puedo decir, bueno, no importa, cálmalo y ya está. No, yo tengo que decir, porque la ley 26061 que cubre a los niños y niñas, dice esto, esto y esto, y tiene que hacer esto, esto y esto. Ahí está atravesada la realidad de ese sujeto por el conocimiento científico que yo tengo. ¿Se entiende? Con el ejemplo, bien. Bien, entonces, dice, la vida transcurre en varios mundos. Esto que decíamos recién. El mundo de los sueños, el de la ciencia, el de la demencia, el del arte, ¿sí? Pero hay un mundo que tiene una realidad que se impone. Y ese mundo es el de la vida cotidiana. A ese mundo le conferimos un carácter natural, o sea, se da cotidianamente. Pero lo cierto es que es un conjunto de ¿qué? De construcciones sociales. Yo todos los días construyo mi propio mundo, ¿sí? Es cotidiano. Sí. Por lo tanto, dice que la realidad de la vida cotidiana se organiza alrededor de ¿qué? En el aquí, en el ahora, del cuerpo del sujeto y la hora de su presente. Pero no se agota en las presencias inmediatas, sino que abarca fenómenos que no están presentes aquí y ahora. Y acá aparece el concepto de lo histórico, de la historicidad del sujeto. ¿Sí? Por lo tanto, dice que la vida cotidiana se experimenta en distintos grados de proximidad temporal y temporoespacial. O sea, hoy me sucedió, como trayendo a colación lo que decíamos, el 20 de junio nos pasó tal cosa. Es una situación y un suceso que nos atravesó entonces en un tiempo y en un espacio determinado. Ya nuestra vida no es la misma a partir de ese suceso, ¿sí? Entonces hubo un tiempo y un espacio determinado que alteró nuestra vida cotidiana. Transitábamos libremente por las calles, las manifestaciones se podían hacer. A partir de ese hecho y del cambio de la Constitución, esto ha cambiado. Entonces nuestra vida cotidiana se vio alterada. ¿Se entiende? Lo más próximo es directamente accesible a la manipulación física en la zona en la que el sujeto actúa para modificar su propia realidad. Yo ya no puedo transitar de la misma manera. Ya las movilizaciones sociales no son iguales, tenemos que estar cuidándonos, pensando en qué nos puede pasar. Esto tiene que ver en cómo se alteró la vida cotidiana de los sujetos. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Por qué estudiamos la vida cotidiana? ¿Para qué el trabajador social tiene que saber de vida cotidiana? ¿Por qué? Porque es en la vida cotidiana en la que vamos a intervenir. Y la historicidad del sujeto que viene a nuestro encuentro tiene que estar presente para que yo pueda evaluar esa realidad del sujeto. Entonces es allí donde mi intervención, que es un proceso que está centrado y reglado por nuestra ley, la 27072, más todos los artículos que en ella se mencionan, que ustedes van a ver, tienen que tener la posibilidad de tener un pensamiento crítico frente a lo que al sujeto le está sucediendo en esa vida cotidiana. ¿Se entiende? Por eso es que siempre tenemos que estar atravesados por los procesos de capacitación permanente. Y la vida cotidiana obviamente se va a expresar en esa trama social que los sujetos tienen, porque ellos se articulan en su existencia todo el tiempo. Y allí es donde vamos a analizar lo que al ciudadano le ocurre el momento que viene a nuestro encuentro. Es ese escenario en el que hay que desentrañar lo que a este sujeto le está sucediendo para poder intervenir. Una consulta, doctor, ¿cuánta gente tenemos en el...? Porque el otro día había 30, no sé cuántos hay hoy, porque más los que estamos acá debemos ser 100 en el mejor de los 20. Bien. Seguimos, porque ya vamos a tener que ir terminando. Sí, quedan 15 minutos. Bien. ¿Qué es lo importante de todo esto? Es que a partir de que nosotros entendamos la vida cotidiana, vamos a poder tener
determinada manera de intervenir. Le vamos a asignar un determinado concepto a cada situación particular en la que vamos a intervenir. Por eso dice cuáles son los sentidos que le asigna el ciudadano, cuáles son los sentidos que yo le voy a asignar a partir de mi intervención, cómo voy a construir la mirada con el otro desde su historicidad, desde su realidad, nunca desde la mía, ¿sí? Y a partir de ese saber cotidiano, cómo estructura las formas de enfrentar y resolver el problema a este ciudadano, y allí vamos a configurar entonces nuestro accionar profesional, siempre teniendo en cuenta la complejidad de las relaciones y de las realidades que los sujetos habitan. Entonces, nosotros nunca vamos a poder intervenir si es que en realidad no tenemos conciencia de que nosotros, primero, formamos parte de la vida cotidiana nuestra. Ese sujeto tiene una vida cotidiana, pero a nosotros también nos atraviesan las mismas cosas que le suceden a los sujetos que asistimos. ¿Por qué? Porque el 20 de junio me atravesó a mí como al que viene a verme, ¿se entiende? O la suba de precio me atraviesa, lo atraviesa a él como a mí, ¿se entiende? Entonces siempre tengo que estar pensando en esa historicidad, en ese momento, en esa realidad que es compleja, obviamente. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se acabó? Capachado, dijera mi sobrino. Tengo una ciudadana que me mira de allá de la puerta, que enseguida voy a ir a interpelarla para saber qué está mirando o qué está esperando. ¿Se entiende hasta acá, chicos y chicas, lo que estamos viendo? ¿Se entendió? ¿Está claro? Bien. Entró algo al ojo, me está molestando. Es bien importante, entonces, que cuando leamos el texto de Gianna, de la vida cotidiana, la llevemos a la luz de estas cosas que estamos diciendo en este momento, porque vamos a poder analizarla con, era el último, vamos a poder analizarlo en mejores condiciones, porque siempre tenemos que pensar en la complejidad que el sujeto que viene a nuestro encuentro lo atraviesa y cómo esa complejidad que lo atraviesa puede ser analizada a la luz de los conocimientos que yo tengo. Siempre, siempre hacer eso. Y no dejar de reconocer que nosotros también estamos atravesados por las mismas realidades. Podemos tener mejores instrumentos nosotros que ellos, pero no quiere decir que somos de dos ámbitos distintos. ¿Se entiende esto? Porque si no, no, señor, pero es que usted no entiende lo que a mí me pasa. Y en realidad estamos atravesados por las mismas realidades. Con otros instrumentos quizás, pero las realidades van a ser las mismas, sobre todo teniendo en cuenta el grado de complejidad en el que vivimos. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien. Gianna, Gianna. Está en el aula virtual. ¿Dónde van a? Gianna. 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 Ella se llama Gianella. Este otro es el autor, el apellido es el de Gianna. ¿Qué es Ricardo? No, Carlos, creo que. Bien. Hasta aquí, bueno, a ver, termino la clase preguntando, ¿cómo les ha ido? ¿Ya todos rindiendo el parcial y el recuperatorio? ¿Sí? ¿Todos? ¿Sí? ¿Y cómo les ha ido? ¿En qué condiciones quedaron? Bien. ¿Y el resto? ¿Aprobaron? ¿Se sacaron más de 7? ¿Cómo les ha ido? ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? ¿Se sacaron más de 7? ¿No se sacaron más de 7? Esto así no me dice número a mí. ¿Cómo? Sí. 7 veces 7. Bien. Chicos y chicas, a leer,
a sentarse. Estas 3 unidades que nos quedan son bastante intensas, tienen mucho material, pero tenemos que llegar a noviembre en las mejores condiciones. Con esto vamos a ver algo la semana que viene de la ley, que ustedes ya la tienen que ver, y vamos terminando con la bolilla 3. Entonces vamos a pasar a la 4 y donde vamos a ver otros temas, y ya me gustaría la semana que viene revisar todo lo que tiene que ver con la bolilla 3 para que no quede nada sin ver, y ahí pasaríamos a la bolilla 4, ¿sí? A ver qué dicen las chicas. Profe, por favor, ¿podría poner la imagen de los elementos constitutivos de la especificidad profesional? Eso lo tienen que ver ay, se me fue el autor. ¿Cuándo es el segundo parcial? Y será noviembre, casi seguro, para que tengamos tiempo de hacer el recuperatorio. ¿De noviembre? Bien. Especificidad, no me sale el nombre de la autora. No es Ruth Parola, es Escalada, no, tampoco. Bueno, para la próxima se los traigo, no hay problema. Es la acción que nosotros realizamos. Ejemplo, dormir y despertar. Así es. Les traigo para la próxima los elementos constitutivos de la especificidad, chicos. No hay problema, se los traigo para la próxima. A ver qué más hay. Hola, buenas tardes, profe. ¿Podría dar ejemplo de vida cotidiana? Bueno, y pensamiento cristiano ya les di, ¿no? Les di los ejemplos. No nos olvidemos que ahí cuando doy el concepto de lo cristiano tiene que ver con este espacio de la vida cotidiana donde se reproduce hacia adentro, inclusive fíjense los conceptos que usa, como diciendo que hacia adentro se producían hechos que podían alterar, digamos, o que pueden ser vistos por el afuera como corruptos, como malversados, como feos, digamos, ¿no? De hecho, digamos, porque la iglesia está todo el tiempo marcando que los ciudadanos para ser buenos cristianos tienen que ser castos y puros, con lo cual no se entendía a la relación sexual como este espacio. Por eso los hombres y los hombres de ese momento tenían vida sexual en los prostíbulos y no en el ámbito privado, ¿sí? Solamente podían tener relaciones sexuales cuando querían tener un hijo, ¿sí? Si no, lo otro lo iban a buscar al prostíbulo, ¿no? Entonces esto también tiene que ver con eso, teniendo en cuenta el ejemplo que pedía la compañera, ¿no? Sí. García Salor. Especificidad está en el texto de García Salor, no sé quién es la compañera que preguntaba eso. De todas maneras lo traigo para la próxima, ¿sí? Verónica Micaela Lancay. ¿Se entiende, Veró? En García Salor está, perdón. Nómbramelos. García Salor, que es el de especificidad. Sí, cotidiana, vida cotidiana o necesidad. El CELAT, sí, ahí tienen objeto de intervención. Ajá. ¿Qué tiene? Y Natalio Kirchnerman. Natalio tiene todo lo que tiene que ver con educador social, rol y función. ¿Sí? El de... que son complementarios. Él es de vida cotidiana. Manfrey es necesidades. Los textos. Los textos. Bien, ahora lo voy a habilitar al 8, porque está sin habilitar el 8. Ahora lo vamos a habilitar. El 8, 9 y 10, sí. ¿Y cuál es el otro? Magnif es, no Manfrey. Es Manfrey Magnif. Magnif es el apellido. Ahí van a ver necesidades, ¿sí? Y satisfactores. Ese texto es sumamente rico e interesante. Léanlo para que después puedan hacer las consultas que necesiten, ¿sí? Magnif. Manfred Magnif.
Sí, y después en planeamiento lo van a volver a utilizar, dice la compañera. Bien, ¿algo más, chicos y chicas? Porque ya por la ventana y por la puerta están entrando los alumnos de la otra clase. Bien, que tengan buenas tardes, nos estamos viendo la semana que viene, Dios mediante, o si el universo nos lo permite, y la vida cotidiana nos da lugar para venir hasta acá. ¿Sí?